que es el que convoca en estricto rigor a esta sesión extraordinaria. Es la firma del convenio de mandato, para eso requerimos naturalmente la aprobación del Consejo Municipal, del proyecto de reposición de flotas de camiones recolectores, la etapa 3 de Valparaíso, que son los 7 camiones que fueron aprobados en su momento por el Consejo Regional. ¿Quién va a ver esto? ¿Quién va a hacer esto, lo de los camiones? Es solamente el tema del acuerdo porque tiene mayor, son más de 500 Administrador. Sí, es que ahora todo convenio que ofrece recursos superiores a 500 UF tiene que contar con aprobación. ¿Ah? Sí. Sí. El administrador le va a explicar que es muy corto. Sí, recién. Por eso esto, el otro día lo de... Sí. esto es muy simple, tiene que ver con un acto administrativo necesario que hay que producir y es por eso que necesitamos el acuerdo y aprobación de esto, que tiene que ver con un proyecto que incorpora recursos que superan las 500 UF. Eso, nada más. Sí. Es el proyecto que está vinculado a los 7 camiones de aseo aprobado por el Consejo Regional en la segunda partida que solicitamos. ¿Qué es lo que solicitamos hoy día? ¿Acuerdo del mandato? Lo mismo que solicitamos la semana pasada respecto de los proyectos que están vinculados a IDECO. Hay que aceptar, ¿no?, el que todos los proyectos que están con 500 UF sobre eso, tiene que ser un acuerdo del Consejo, aprobarlo. Es un acto administrativo que está exigiendo la Contraloría. ¿Cómo sería el acuerdo entonces? ¿Cómo habría que construir el acuerdo, administrador? ¿Cómo habría que construir el acuerdo? ¿Aprobar la transferencia de recursos? Exactamente. No, eso. ¿Aprobar la firma del convenio de mandato? Eso es. Aprobar la firma del convenio de mandato. El acuerdo sería el siguiente: aprobar la firma del convenio de mandato, proyecto de reposición flota de camiones recolectores, etapa 3 Valparaíso, con fondos del gobierno regional de Valparaíso. ¿Todos de acuerdo? Gracias, concejales. Ya, vamos a entrar al segundo punto, que era en estricto rigor el primero. Yo le voy a solicitar al equipo de asesoría urbana que pase adelante junto a la señora secretaria de Planificación Comunal, Tania Madriaga. Allá. No, es que eso es que esos son plumas. ¿La Tania? ¿Cómo está, Hermes? Tania. Ya. Buenos días, Miguel. Buenos días, señor alcalde y señores concejales. Buenos días, Tania. Buenos días. Buenos días. Bueno, cumplimos con lo que se había conversado en la Comisión de Desarrollo Urbano, en este Consejo Municipal, de presentar esta nueva propuesta de modificación parcial. Quiero señalar de que antes de entrar en términos muy generales a la exposición del asesor urbano como de la secretaria de Planificación, que para nosotros el proceso anterior, ¿no?, que como todos bien recordaremos fue sumamente debatido y complejo,
fue un proceso respecto al cual esperamos haber extraído las conclusiones, los aprendizajes, reforzar quizás algunas ideas que se habían presentado, argumentarlas de mejor manera, recoger también las visiones que se presentaron por parte tanto de los concejales aquí presentes con toda claridad, como también de los distintos actores de la comunidad, los alcances también que hicieron los equipos técnicos. Es decir, que lo que iniciamos hoy o lo que vamos a presentar hoy tiene de alguna forma como principio el recoger todo lo que tuvo lugar en el proceso anterior, que fue complejo no solamente para la comunidad, sino que también fue complejo para los equipos municipales y sin duda para los concejales. Por una parte, con el acuerdo que los concejales votaron, se resguarda de cierta forma que el proceso no tenga nuevamente problemas y que por tanto el debate no lo tengamos. Acuérdense que teníamos dos líneas de debate, una de debate respecto a si el proceso estaba bien realizado o no y otra respecto a la norma misma. La idea es que con este nuevo comienzo que vamos a dar, con esta presentación podamos corregir, podamos prevenir cualquier tipo de situación compleja o dudas respecto al procedimiento que haya tenido lugar. Y en ese sentido yo recojo y reconozco la preocupación de los concejales que en definitiva plantearon dichas cuestiones, plantearon también un acuerdo en esa dirección. Yo lo entiendo así. Eso de alguna forma vamos a resguardarlo con lo que viene. Y en segundo lugar también cuando el asesor urbano y la secretaria de planificación comiencen a exponer qué es lo que le hemos traído como propuesta al Consejo o para iniciar este proceso, que vean que también en el fondo las visiones de toda la comunidad, no de una parte de la comunidad, sino que de toda la comunidad están expresadas en la propuesta. No hay aquí, por tanto, una idea de anulación entre unas posiciones u otras, sino que más bien una idea de complementariedad. Y también la posición, la preocupación y la visión de los concejales se encuentra también presente en esta propuesta, ¿no? Un poco ese es el espíritu con el cual se ha trabajado por parte de la Secretaría de Planificación, por parte de la Asesoría Urbana. Nuestra idea es que los instrumentos de planificación, como lo hemos dicho, ya con esto termino y damos paso a la exposición, reflejen el sentir de toda la comunidad. Y en la comunidad los concejales juegan un rol muy importante, como también las juntas de vecinos, los comités de vivienda, los campamentos, aquellas organizaciones antiinmobiliarias que han estado por años luchando por sus barrios. Los instrumentos de planificación tienen que reflejar a la ciudad con su diversidad, con lo compleja que es, poniendo a disposición, como bien se ha señalado por muchos concejales, la técnica en función de construir una mejor ciudad para todos y todas las porteñas. Ese es el espíritu, por lo menos, con los cuales entramos a esta discusión, y me gustaría también que ese sea el espíritu que en este debate que vamos a tener de aquí en más podamos tener. El proceso, como ustedes bien saben, hoy día tiene un nuevo inicio, concluye en un par de semanas más. Vamos a tener tiempo para seguir conversando, vamos a tener tiempo para poder seguir estudiando, vamos a tener tiempo dentro del marco del proceso y dentro de las posibilidades que nos da el proceso de seguir planteando nuestras posiciones, pero aquí lo importante es una cosa: contar con normas de altura en las fechas respectivas, ¿no? O sea, que en definitiva el sector que va a ser objeto de regulación, que no tenía norma de altura, la tenga. Y ese objetivo creo que lo comparten unánimemente todos los miembros de este Consejo Municipal. Yo creo que también la comunidad tiene que, en ese sentido, confiar de que el Consejo Municipal, al menos en conversaciones tanto públicas como de este espacio, como también privadas que yo he tenido con todos y cada uno de los concejales en distintos momentos de este año, todos los concejales y concejalas quieren que ese sector tenga norma de altura. Yo quiero ahí también ser sumamente enfático y claro.
todos y todas las concejales quieren que exista una norma de altura. Y eso yo creo, como dijimos en su momento, es un avance muy, muy importante. Otra cosa es que podamos tener diferencias, esas diferencias podamos resolverlas dentro del marco de las posibilidades que nos da un proceso de estas características que tiene una dimensión técnica, pero también tiene una dimensión política o democrática, como se quiera. Entonces, quería partir con estas palabras como para manifestar cuál es la voluntad de la administración luego de lo que pasó, la voluntad de nuestros equipos, y darle paso a los equipos técnicos para que puedan exponer la propuesta, para que puedan exponer lo que traemos hoy día y de tal manera a partir de aquello ratificar las fechas que tenemos por una parte, cuál es el calendario que sigue a continuación y en segundo lugar entrar como más a la cuestión más de fondo que es el objeto de este Consejo Extraordinario Municipal. Secretaria, Planificación. Dani, adelante. Muy buenos días a todos y todas, concejales, alcalde. Hemos realizado un trabajo bastante intenso y complejo a partir de todo lo que sucedió en el último proceso que tuvimos, tratando de reflejar en términos técnicos a partir del trabajo que realiza Asesoría Urbana y en términos más generales respecto al trabajo de planificación que tiene que realizar la Secretaría de Planificación Comunal para asesorar al alcalde y al consejo, en construir una propuesta que, como mencionaba el alcalde, pueda recoger las distintas visiones que estuvieron en el debate. Esperamos haber llegado a un punto de conclusiones que sea bien evaluado por ustedes y lo que de todas maneras queremos ser muy explícitos en que esto es un procedimiento que tiene un proceso que tiene distintas etapas. La etapa de hoy día es la presentación de la propuesta y luego eso abre todo un proceso de exposición a la comunidad donde se van a poder presentar de nuevo observaciones. Ojalá las personas que presentaron observaciones la vez anterior y no vean reflejadas esas observaciones las vuelvan a presentar porque no pudimos recogerlas todas en este primer ajuste que realizamos o en este ajuste que hemos realizado para abrir este proceso hoy. Y los que tengan nuevas observaciones las realicen. El mecanismo es que una vez realizadas esas observaciones y realizado todos los procedimientos, el Consejo vota la norma. O sea, decide cuál es la norma que queda. Si la norma que se está proponiendo hoy por parte de la Administración en la propuesta que vamos a exponer o aquella norma que según las observaciones se sugiera. ¿Ya? Entonces, para un mismo territorio, en el momento de la votación vamos a tener, si es que hay observaciones, dos propuestas distintas. Una la que se presenta hoy y otra la que se pudiera observar. Y en ese momento el Consejo va a decidir. Por lo tanto, la propuesta no se decide hoy. Hoy se presenta la propuesta. Se presenta una propuesta. Y el espíritu de este procedimiento es la participación. Así está definido este procedimiento en la ley. El procedimiento del artículo por el cual nos vamos a regir, que debemos regirnos para las modificaciones, tiene el espíritu de que sirva para participar. Por lo tanto, las audiencias son para que las personas y los habitantes de la comuna digan lo que piensan de la propuesta. Las observaciones son para que los habitantes de la comuna digan lo que creen que hay que cambiar de la propuesta. Y la exposición es para que todos los habitantes de la comuna conozcan la propuesta. Y finalmente, entonces, llegamos al momento en que se toman decisiones y las atribuciones de esa toma de decisiones están en el Consejo. ¿Ya? Entonces, Asesoría Urbana va a hacer la presentación de la nueva propuesta. Vamos a presentar también el calendario definitivo que queremos que sea el que nos guíe. Y vamos a también proponer un cierre del momento de hoy para que podamos ver cómo formalizamos esto que estamos iniciando, este nuevo momento. Bien. Lo primero que una moción, reinicio del proceso tal cual como se estableció el 1 de febrero del
desde este año, del año 2018. Por lo tanto, en esa etapa procedimental estamos ante un reinicio de un proceso que es la disposición, ¿no es cierto?, de ir al cumplimiento del artículo 2.1.11, muy referido, ¿no es cierto?, de la Ordenanza de Construcciones, que establece los elementos que conducen a la aprobación final por parte del Consejo Municipal, situación que va a llegar, esperamos, antes del 26 de julio del presente año. Recordemos, ¿no es cierto?, que todavía estamos bajo el paraguas de la aplicación del artículo 117, ¿no es cierto?, llamado congelamiento. Hoy en día, en esta sesión, no se va a sancionar nada, digamos, no se va a votar, ni estoy a favor ni estoy en contra, sino que estamos dando pie a que un conocimiento cabal, ¿no es cierto?, de lo que se ha trabajado y en la propuesta de la administración, ¿no es cierto?, frente al tema que nos convoca, que son dos para acordarse. Es un tema relacionado con patrimonio y otro tema relacionado con normas, con normas de constructibilidad, como se llaman. Entonces, tengo que recordar un poquito lo que está expuesto ahí, ¿no es cierto?, en orden al origen de la modificación parcial. Esto es conocido por el Consejo, ya se expuso y no voy a extenderme mucho en esto porque no forma parte prácticamente de ninguna discusión. Estos son como los antecedentes, ¿no es cierto?, el origen del estudio, el origen de la modificación, el acuerdo del Consejo Municipal en el año 2017, ¿no es cierto?, la postergación de permisos, todo lo que hemos visto en otras sesiones. El área de estudio que está presentada ahí en la pantalla, ¿no es cierto?, la definición de los polígonos que se estudiaron, que se definieron y que se estudiaron y que conforman parte del área urbana de la ciudad de Valparaíso. Acordémonos que yo aquí mismo he mencionado que corresponde más o menos a un tercio del área urbana, tiene 1.187 hectáreas contra las 3.000 y tantas que tiene el área urbana de la ciudad. Y todo eso ha sido explicado. Posteriormente viene el tema de los objetivos de este estudio, ¿no es cierto?, donde se plantean objetivos generales, ¿no es cierto?, donde lo principal es cautelar el desarrollo armónico en materia morfológica en los sectores cuya normativa urbana vigente presenta indefiniciones. Todo esto se explicó en otras oportunidades, ¿no es cierto?, que tenemos normas, particularmente en los sectores altos, que están conformados por los polígonos que acabo de mostrar. Normas indefinidas en particular acerca de la constructibilidad de las edificaciones. Para lograr este objetivo se utilizaron herramientas normativas disponibles, ¿no es cierto?, para proteger aquellos atributos urbanos arquitectónicos existentes y ajustar parámetros de la normativa vigente. Esto como objetivo general. Como objetivo específico, ¿no es cierto?, está primero identificar inmuebles y zonas de conservación histórica, un elemento importante, ¿no es cierto?, cuya identificación de elementos que conforman la materia específica. Estos estudios se elaboran en función de lo instruido por la circular que rige. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día nos rige una circular para tratar las zonas e inmuebles de conservación histórica, que es la famosa circular DDU 240. Sin embargo, a medio camino, es decir, en febrero de este año, hace unos poquitos días atrás, aparece en escena otra circular más detallada y que establece otras condiciones para llevar adelante los estudios de zonas e inmuebles de conservación histórica, que es la DDU 400, que se las va a mandar a cada uno, ¿no es cierto?, por correo electrónico, y que es extensa y detallada. No es un paper, sino que tiene 45 páginas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, como objetivo específico, aparte el objetivo 1, identificar inmuebles y zonas de conservación histórica, tenemos el objetivo 2, precisar condiciones de subdivisión y edificación existentes en el plan regulador comunal, ¿no es cierto?, vigente en concordancia con los atributos urbanos ya reconocidos.
Esos son como los antecedentes. Ahora, viene el tema de una síntesis de aquellos antecedentes que se tuvieron en consideración, ¿no es cierto?, para formular la fundamentación, ¿no es cierto?, de este estudio. Esto se lo voy a dar a mi colega, ¿no es cierto?, que se preocupó de este tema inmediatamente, sí. Muy buenos días. Bueno, yo igual, como para ser bien sintética, esto nosotros se lo hemos explicado ya varias veces, por lo tanto es como un recordatorio nomás, pero que sí es importante hacer un refresco de las ideas por la bajada que ahora vamos a tener en la norma, en el fondo, para tratar de refrescar un poco bien los conceptos que sí tomamos en la norma que estamos midiendo ahora. Nosotros hicimos un estudio histórico que tenía que ver, que era multicriterio y que tenía que ver con 3 aspectos, que era uno, el territorial, otro era el político-económico y otro el sociocultural. En base a eso definimos 8 etapas de la ciudad. Y eso fue muy importante porque en el fondo para contextualizar históricamente y además morfológica y económicamente el sector que estamos nosotros estudiando y que correspondía básicamente a un periodo del cooperativismo del 1965. Esto es importante porque esto no es solamente un nombre político, como dice, sino que son 3 aspectos. Reconocemos dentro, en el aspecto territorial, que es una situación bastante especial dentro de Valparaíso, si bien es un anfiteatro, el territorio que estamos estudiando se caracteriza por ser en lomas muy angostas y con fuerte pendiente a los lados, ¿ya? Que es en el fondo Avenida Mata, y han sido consolidaciones que se han hecho contra estas vías, adyacentes a estas vías estructurantes, Avenida Mata, Rodelillo, San Roque, que tenemos ahí Bernardo Higgins, y para este lado de acá está más bien Sor Teresa Las Torres, que está ahí en el camino de Cuesta Colorada, y el Vergel. O sea, dijéramos, tenemos una tipología muy repetida en los 3 sectores, ya que estamos, o en los 2 polígonos. Después, respecto a las políticas, rescatamos mucho el tema del cooperativismo porque fue específicamente, si bien una política que se adoptó como política habitacional, tenía que ver con un modo de agruparse la gente, donde era muy interactivo la cooperación tanto del Estado como la cooperación que tenían los vecinos para lograr en el fondo detrás de estas poblaciones un esfuerzo o construir sus barrios. Y el tercero, que es ya básicamente el sociocultural, tiene que ver con este tema de que quizá a lo largo del tiempo, a pesar de que muchas se formaron en torno a esta cooperativa, han tenido las gracias de permanecer en el tiempo con una calidad de equipamiento y con una calidad de identificación del barrio. Básicamente eso. ¿Por esto? Seguimos. En pantalla, ¿no es cierto?, tenemos dentro de lo que es el diagnóstico de la situación vigente en Valparaíso, tenemos graficada la normativa vigente externa al área de estudio. Ustedes se fijan ahí en la diapositiva, todo lo que es gris a la derecha y al centro, ¿no es cierto?, configuran los 2 polígonos que estamos estudiando, y en el resto, en el sector coloreado, corresponden a las zonificaciones actualmente vigentes que tiene el Plan Regulador Comunal. Enseguida, ahí está graficada la normativa vigente dentro de las 2 áreas de estudio, o el área de estudio, digamos, conformada por los 2 polígonos, ¿no es cierto? En particular, y como se ha explicado en otra oportunidad, mayoritariamente, en términos de plan regulador, ¿no es cierto?, corresponden a las zonas altas que ya se llamaron desde un comienzo, desde el año 1980 y tantos, ¿no es cierto?, zonas E1 y E2, son las mayoritarias dentro de este.
Bueno, siguiendo un poco ya yendo al estudio detallado, en este marco del estudio histórico que hicimos, se estudió por un lado los equipamientos, ya que era una parte importante, las características geomorfológicas que hablamos antes. Eso nos conllevó a definir patrones de asentamiento histórico. El patrón de asentamiento es un concepto que tiene que ver un poco con mezclar la topografía por un lado, pero por otro lado la forma en que la persona habita esa topografía y que le va a llevar a una tipología constructiva y también de trama vial, de la forma en que yo de alguna manera me hago propia del territorio. También se hizo un catastro detallado de las poblaciones, específicamente para verles el año histórico, las delimitaciones y cómo estaban en la actualidad, alteradas o no dentro de lo que se había aprobado. También se hizo un catastro de edificación en altura, que en otro consejo también lo vimos, y se utilizó de alguna manera el catastro que originalmente se estaba haciendo para el otro estudio, pero se refrescó con todos los proyectos que el consejo de alguna manera ya estaba muy alerta, para hacer una proyección de lo que se estaba aprobando y hacia dónde iba la ciudad o dónde teníamos las mayores presiones habitacionales, donde teníamos la zona. Por eso se llega en el fondo a complementar un poco el tema de que los equipamientos, aquí hay sectores que son muy carentes y también de trama vial. Eso es importante porque si bien hay territorios que son consolidados, no debemos recordar de que tienen muchos pasajes y eso nos impide a tener edificaciones con mayor altura, ¿ya? La ordenanza general dice que un pasaje, una calle que no es vía local, no puede ascender más allá de 2 pisos con una mansarda. Entonces eso es importante tenerlo presente a la bajada de la norma, ¿ya? En segundo lugar, si bien tenemos ese aspecto de que podría ser en el fondo respecto a las tramas viales, tenemos que saber también que hay una morfología presente y en eso nosotros estudiamos que los centros que estábamos teniendo presión inmobiliaria, había como 2 características, placeres por un lado que nos ha afectado mucho, y delicias, por ejemplo, como los 2 sectores que hemos recibido más permisos. Pero veíamos que los 2 se habían comportado distintos, porque en Placeres, que es el más consolidado, se afectaban mucho más las torres que en Delicias. No digo yo que igual nos molesta las torres en la otra parte, pero por la topografía accidentada, la ciudad de alguna manera ha hecho más presente el otro. Y eso lo vamos a tener presente al también ponerle norma a estas zonas donde ya están consolidadas y otras que permiten un poco más de altura, ¿ya? Porque que habría 2 patrones en el fondo, donde está la trama más alta o más plana, soporta menor altura a pesar de que tenga mayor conectividad, y las pendientes, que para nosotros es característica, determinamos 2 zonas, una que es como un poco la del fondo de quebrada y que todas las personas la relacionan con un área verde o con una protección mayor, o de riesgo, que el riesgo en este momento lo estamos solamente adoptando el que ya determinó el PREMVAL y que es bastante restrictivo, que son las 100 metros en quebrada. Y por otro lado, lo que está habitable dependiente, reconocemos una tipología que tiende a vivir quizás no en una altura máxima, ya hablemos de mediana altura, y que es como la habitacional que también hemos visto repetir en la zona del incendio, en el cual la persona a lo mejor tiene a su hijo en un piso, en el otro piso vive él. Más que nada eso, ¿no? Que son no solamente casas aisladas, sino que reconocemos esa tipología. Ahora vamos a pasar al tema relacionado directamente con patrimonio. Va a dar una explicación aquí el arquitecto Carolina Peñalosa. Y seguimos con el tema. Buenos días. Esto es parte consecutiva de la misma presentación, solamente que hemos separado un poco los temas para poder explicarlo de mejor manera. Dentro del mismo estudio y en base al mismo análisis prospectivo que comentó mi colega recién, sobre todo el análisis de catastro de todos los elementos que se nombraron, se establece también 2 criterios para poder reconocer preliminarmente cuáles van a ser los recursos de valor patrimonial cultural
que vamos a declarar posteriormente. Para esto tenemos dos vertientes, por así decirlo, de reconocimiento. Una son aquellos de esas poblaciones que estudiamos y que se reconocieron como aquellos conjuntos edificados que permanecen hoy día con su estructura original, presente, vigente. A nosotros nos parece que son elementos y recursos de valor patrimonial que hoy día se pueden normar de una manera súper restrictiva. Por lo tanto, imponiendo ahí una zona de conservación histórica cuyas normas vayan orientadas a resguardar las edificaciones y bueno, el barrio propiamente tal, completo. Y en segundo lugar, lo comentamos también la vez pasada, hay un dictamen de la Contraloría que nos obliga a perfeccionar normativamente ciertas definiciones que tenemos en el plan regular vigente. Como conjuntos urbanos planificados tienen que llamarse o pasar a ser una categoría de protección oficial, ya sea ZCH o ICH. Entonces ese es el segundo elemento para nosotros distinguir. Sobre la propuesta, esto lo vamos a abordar posteriormente en la propuesta en más detalle. Respecto de la propuesta, estamos haciendo un recordatorio de los dos objetivos principales y aquí se grafican, digamos, es para lograr consecuencias luego en la propuesta, para tenerlo siempre en cuenta. Nomás decir que el cumplimiento de ambos objetivos se proponen a partir de las conclusiones de la metodología de caracterización antes nombrada y descrita, ¿okay? No son separados, no son cosas distintas, sino que aparecen desde el mismo estudio. Respecto del objetivo 1, identificar inmuebles y zonas de conservación histórica, nosotros evidentemente estuvimos haciendo, como el estudio comenzó en julio del año pasado, avanzamos con el reconocimiento y evaluación mediante la circular DDU 240. En el transcurso que al inicio de marzo de este año cambia, y nosotros todavía estamos ahora revisando el estudio, cambia esa circular, es decir, imparte nuevas instrucciones para el reconocimiento de inmuebles y zonas, o la declaratoria más bien, y en general implica más que nada procesos de revisión, de identificación y valoración un poco más estrictos, concretos y profundos, ¿ya? Entonces eso implica, por supuesto, una carga de trabajo adicional a la que estábamos llevando hasta ese momento. Tras pasar del instructivo de la DDU 240 a la DDU 400 exige cambio en la metodología de análisis y de evaluación. Y además, para esta ocasión, significa limitaciones en la posibilidad de declarar zonas de conservación histórica amplias y heterogéneas solo por una cuestión procedimental y metodológica, ¿ya? Como criterio, establecimos dos criterios. Luego de haber transcurrido el análisis prospectivo y el diagnóstico, definimos dos grandes criterios. El primero se desarrolla en la letra A, tiene que ver con reconocer conjuntos, poblaciones y villas, que se refiere a cooperativas de vivienda propiamente tal, en las cuales se destacan y se mantienen hoy día estos tres aspectos. La función de una política habitacional como conjuntos planificados en este caso, la mayoría son cooperativas, son todas cooperativas, y estas son resultado de la aplicación de política habitacional en el periodo del cooperativismo estudiado durante el proceso. En segundo lugar, la estructura urbana barrial consolidada con equipamiento y vialidad asociado, que es una característica de estas unidades, no dentro de todo el territorio de estudio, aquellas cooperativas de vivienda que se plantearon como un proyecto de planificación y de asentamiento y una solución, llevaban asociados en ese tiempo estructura barrial, es decir, eran conjuntos que tenían equipamiento social, recreativo asociado, cosa que hoy día es distinto. En tercer lugar, el otro aspecto que deben cumplir estas zonas estudiadas es que la arquitectura modular, el término modular tenemos en discusión, pero nos referimos a la arquitectura tipo, que son viviendas tipo, viviendas modulares que conforman la base del proyecto. Y en algunos casos, y eso hace la distinción posteriormente, en algunos casos se habla de un módulo original o inicial que luego exige autoconstrucción, procesos de autoconstrucción de las familias que habitaban esa vivienda. Y en otros casos
de conservación histórica. En función de todo ese análisis y del procedimiento establecido, se establecieron aquí, o se señalaron en cada polígono, por ejemplo en el primer polígono, 4 zonas de conservación histórica propuestas. Las 3 que están en negro están evaluadas en este momento, la número 4 está en evaluación actualmente, pasando el trámite, digamos, de la aplicación de la pauta de DEU 400. En el polígono 2 tenemos estos casos, 9 casos, o sea, 11 casos, perdón, y estamos en la misma condición. Tenemos 13 evaluadas y las 3 que están en rojo están todavía en el proceso de evaluación, además, condicionados a alguna respuesta del Ministerio de Vivienda respecto de la posibilidad o de la necesidad de aplicar esta DDU 400 y no la anterior, que es 240. Estamos en algún nivel de condición en esas 3 poblaciones. Y bueno, ahí está el resumen, digamos, el total de las zonas de conservación histórica propuestas. Ellas, finalmente, la propuesta se agrupan en 4 tipos, es decir, son 4 tipos de normas que contienen todas esas zonas de conservación histórica. Eso por un lado. Y en segundo lugar, los inmuebles de conservación histórica propuestos son los mismos de antes, los que vimos ya anteriormente. Esto no cambia en la evaluación, digamos, sí en la complementación de la información que integra la ficha. En el polígono 1 tenemos 3 inmuebles de conservación histórica propuestos que están ahí, y en el polígono 2 son estos inmuebles que están señalados. Son 10 más. Respecto del objetivo 2, de la propuesta, que es precisar condiciones de subdivisión y edificación existentes en el plan, es necesario recordar que estamos en ese ámbito, en el ámbito de la precisión de normativas vigentes, es decir, de la ordenanza refundida. Para eso hay 3 principales conclusiones también que se retoman en esta parte, respecto, de nuevo, insisto, del análisis hecho anteriormente y señalado. Uno, la principal conclusión es que tiene que ver con el reconocimiento de patrones de asentamiento, lo comentó mi colega Leticia, que unificados ya se asocian a criterios de zonificación, es decir, nos dan posteriormente los criterios para generar una zona en el plan regulador. En segundo lugar, el criterio de la normativa vigente sobre intensidad de uso, es decir, el criterio original, en este caso lo que se hace es actualizar. Una vez hecho el catastro y el análisis territorial, se actualiza considerando factores de crecimiento, diagnóstico y afectaciones morfológicas estudiadas. Y en tercer lugar, como tercera conclusión, el reconocimiento del paisaje urbano histórico y resguardo de la condición y escala de barrio. Son las 3 orientaciones. Voy a dejar al asesor urbanista para que... Bien. Seguimos. Se habló ya del tema del resumen de la parte de patrimonio, ¿no es cierto? Espero que haya sido bien entendido. Por lo que me doy cuenta, permítanme, esto lo vamos a traspasar ya sea por correo electrónico o porque no veo que se vea muy bien en la pantalla de repente algunos análisis que son importantes para tranquilidad de los concejales. Por la vía de la Secretaría Municipal vamos a hacer llegar la presentación. Seguimos ahora con el resumen de la propuesta. ¿Cuál es? Nuevas zonas de conservación histórica y ajustes y precisiones, podríamos denominar el punto. En las zonas a modificar, ahora vamos a entrar en un plano que debe ser visto con mucho cuidado, ¿no es cierto? Yo lo voy a tratar de explicar aquí, pero posteriormente cuando ustedes tengan la presentación así en forma tranquila, la van a poder visualizar íntegramente. Las zonas a modificar son 5 en el plan regulador vigente. La zona E1, E2, C1, F1 y D2. Son zonificaciones de acuerdo al planito que mostré yo en una de las diapositivas anteriores. Eso se puede ver fácilmente. Y estas zonas, ¿no es cierto?, pasan a denominarse de otra forma, digamos, cuando le hemos cambiado el nombre, por decirlo así. Donde la zona E1 pasa a denominarse zona E1A en el territorio estudiado. Zona E2 contiene 2 subzonas, que son zona E2A y E2B. Y la zona C1, zona C1A,
zona F1, F1A y zona D2, D2A. Nos vamos de frentón a los ajustes y precisiones a la norma vigente del Plan Regulador de 1984, donde una de las precisiones que ha concitado, digamos, una discusión importante es el tema de las alturas máximas en el Plan Regulador vigente, donde la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece, digamos, tiene un vacío ahí, por decirlo así, donde no se especificaban normas específicas en las zonas E1 y E2 que estamos modificando. El plan regulador actual en las zonas E1 y E2 que estamos modificando decía que las alturas quedaban determinadas no por una cifra que nosotros diéramos, ¿no es cierto?, 7, 9, 12, 15 o 20, sino por la aplicación de normas de rasantes que están contenidas en la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. Vale decir, así dicho, explicado burdamente, si alguien tiene un terreno de determinadas dimensiones, la altura que podía construir sobre ese terreno solamente quedaba determinada por las rasantes que se levantan desde los deslindes y van convergiendo hacia arriba, ¿no es cierto? Y lo que quepa, lo que esté dentro de esta zona, ¿no es cierto?, dentro de la rasante, es lo que se podía construir. Eso es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Quien tiene un terreno muy grande puede, en teoría, construir en una altura casi ilimitada, si es que le da el tamaño del terreno. O sea, aquí entra en juego el tamaño del terreno para la construcción. Es por eso, y yo lo voy a explicar fuera de todo, que los edificios que nos preocupan se obtienen, por decirlo así, se obtienen de que alguien adquiere un terreno, otro y otro, y otro y otro, ¿no es cierto?, y configura, lo fusiona, está permitido, y conforma un solo terreno. Entonces ahora yo tengo un solo terreno, y ¿no es cierto?, y ahí aplico yo mis rasantes, que es enteramente reglamentario, ¿no es cierto?, y me fabrico una constructibilidad, ¿no es cierto?, mayor, que es la que permite estas grandes intervenciones en edificios. Esa es la explicación. Entonces, nosotros con esta modificación estamos justamente hincándole el diente a este punto, a que no sea libre de acuerdo al tamaño del terreno, sino que estamos determinando una altura máxima, con cifra, con metros. Se puede determinar ya sea en metros o en pisos. Obviamente que en metros la hemos determinado nosotros, hemos elegido el metro como unidad, porque el piso, que también podríamos hacerlo, el piso tiene una altura reglamentaria, para que todo el mundo entienda, de 3,50 m. Esa es la altura del piso, aunque nuestras casas, en fin, tengan una altura de 2,40 m o 2,30 m, que es la reglamentaria de la ordenanza hoy en día, pero la altura legal, por decirlo así, legal, ¿no es cierto?, la definida por la ordenanza, son 3,50 m. Esa es la unidad del piso. Por lo tanto, cuando uno dice 7 metros, equivale a 2 pisos, son 3,50 m. Pero en este caso, en esta modificación, nosotros estamos planteando, para no tener ningún problema, digamos, con las alturas, no, aquí se habla en metros nomás, punto, y nos olvidamos y estamos dentro de normas y no tenemos ningún problema, en metros. Entonces, aquí hay otro concepto que quiero explicar que quede muy claro, porque de repente se habla de las alturas máximas, de repente se habla de altura en continuidad, digamos, en continuidad, de zona continua. ¿Qué es lo que es zona continua? Zona continua no es otra cosa que es un concepto casi volumétrico, de volumen, ¿no es cierto? Cuando uno, digamos, reconoce una situación urbana, una calle, supongamos, y están todas las fachadas alineadas al lado de la vereda, digamos, están en continuidad, digamos. No hay ninguna más adentro, más afuera, una tiene jardín, otra no tiene, ¿no? Y
y alineadas en el plano vertical como también en la altura. Eso responde al concepto de continuidad, digamos. O sea, ¿para qué? Para que no, el tejido urbano no se desordene y en una cuadra, en una calle, existan unas casas con jardín, otras en línea de calle, unas más adentro, otras más afuera, unas más altas, otras más bajas. Entonces, ese es el concepto de continuidad que se reconoce como un elemento de valor en Valparaíso. Valparaíso, como ciudad, no es una ciudad de antejardines, ¿no es cierto?, como podría ser otra, Viña del Mar, la población Vergara. Esta es una zona de edificación continua. Por eso que el tema de la edificación continua como concepto está en esta modificación que nosotros estamos estudiando y la tenemos definida acá. Por eso interviene por eso decimos nosotros altura en continuidad. Entonces está la propuesta nos lleva, ¿no es cierto?, a lo siguiente. Zona E1A, que proviene de la zona E1, como dije anteriormente, la altura en continuidad es de 7 metros, propuesta, y la altura máxima total de 9 metros. Esto lo van a poder ver en detalle después para eventuales discusiones. Zona E2A y E2B, E2A, perdón, altura en continuidad 7 metros, que es una altura que cualitativamente hemos reconocido, la altura en continuidad de 7 metros, que son 2 pisos en el fondo, y una altura máxima total de 12 metros, con un coeficiente de constructibilidad que también es una norma que va aparejado a esto, porque no sacamos nada, digamos, con fijar alturas si es que en el terreno disponemos de normas que le impiden construir el total del terreno o el 50% del terreno, en fin. Zona E2A, como dije, altura en continuidad 7, altura máxima total 12, coeficiente de constructibilidad 0.9. Amerita ser visto con este planito, pero con audiencia pública. La audiencia pública, según el calendario, que no lo voy a pasar todavía porque el calendario lo va a avisar el abogado de jurídica y de control que han estado encima del calendario. La audiencia pública sería el jueves 22 de marzo. Y posteriormente viene una convocatoria en una fecha que no está definida al COSOC como elemento importante. Y en otro elemento importante, ¿no es cierto?, viene la exposición pública de 30 días, la famosa exposición pública, ¿no es cierto?, que comenzaría el lunes 26 de marzo y terminaría el 25 de abril, los 30 días de exposición al público. Por último, a una segunda audiencia pública el jueves 26 de abril. Un periodo de 15 días para recibir las observaciones fundadas conforme a la exposición de 30 días que se va a exponer, que en este caso lo podemos decidir. Que no lo tenemos, pero es que, concejal, no lo tenemos para la exposición, porque está, lo vamos a, sí, entre otras cosas está sujeto a avisación, pero lo podemos pasar en forma informal, lo estoy leyendo en el fondo. Hay una segunda audiencia pública el jueves 26 de abril, están las observaciones, como dije, está una exposición al COSOC. El COSOC es convocable en fecha, digamos que por eso no nos amarramos con una fecha, pero tiene que estar, tiene que ser después de las observaciones. Y por último, la fecha tentativa clave, la fecha tentativa del Consejo Extraordinario Municipal, ¿no es cierto?, exposición al alcalde y el consejo, ¿no es cierto?, de acuerdo al proyecto, a lo que se está proponiendo y a las observaciones recibidas. A las observaciones recibidas durante estos 15 días. Esto conduce a que el Consejo en ese momento se pronuncia en base a las observaciones que se formulen.
Durante esos 15 días se formulan observaciones, se puede formular unas pocas, como se pueden formular una tanda grande. Eso sería el... no, la fecha tentativa de este consejo es el viernes 18 de mayo, como fecha tentativa. Viernes 18 de mayo. Estamos amparados, acordémonos, por el paraguas de la postergación de permiso hasta el 26 de julio. Y nosotros estamos apostando aquí a que el viernes, es importante, apostando a que el viernes 18 de mayo tengamos zanjado el tema con votación del Consejo incluida. Ese sería el calendario y yo me comprometo a hacerlo llegar a todos. La circular de DU 400, ¿no es cierto?, para evaluar alcances. Eso sería la presentación, señor alcalde. Muchas gracias, Miguel. No sé si alguien más del equipo quiere agregar algo. ¿Tania? ¿O damos paso luego? Para dar paso a la opinión de los concejales. Dos cosas. Una que nos interesa mucho que pueda quedar claro, y si los concejales quieren que profundicemos, en cómo la propuesta y el plano que tienen en sus carpetas, que es el verde, ¿no? Porque hay uno que es el de la normativa actual, y el que está más, claro, el que está más en color verde es la propuesta. Esa es la propuesta de modificación parcial de esos polígonos. Y si quieren que conversemos un poco respecto a cuáles son las zonas que están propuestas ahí, y cómo reflejan esas zonas propuestas la discusión que estuvimos dando durante todo este tiempo, porque hay, como dijo Miguel, un criterio general respecto a los 7 metros en continuidad, pero una variación entre 12 y 9 metros respecto a lo que se puede construir como altura máxima total. Y el verde, no sé, miren, hay un verde que es el área verde. Carola, ¿puedes mostrar ahí? Hay 3 verdes. Sí, hay el 3 verde verdes. Más intenso. El súper intenso es el área verde que estaba antes, pero que ahora creció. Si se fijan, es como un río que va subiendo en el plano. Creció porque esa fue una de las observaciones que se hizo en el procedimiento anterior, que no es formal, porque ninguna de esas observaciones fue formal, porque el procedimiento no quedó formalizado, pero fue un planteamiento que se hizo y nosotros quisimos recogerlo, y ahí hay un ajuste que se le hizo a la propuesta anterior respecto a un planteamiento que hubo en la discusión. El verde menos intenso es el verde que tendría altura máxima 9 metros, y el otro verde clarito sería el de 12 metros. ¿Ya? Y en la discusión de los 12 metros está tanto una imagen de ciudad, que es distinta a la imagen de ciudad de 9 o 7, y que ahí hay opiniones distintas de la comunidad, opiniones de juntas de vecinos, opiniones del consejo, opiniones de actores inmobiliarios, pero también opiniones de los comités de allegado, que se hicieron muy presentes en el último momento de la discusión. Y por lo tanto, ahí hay detectado algunos terrenos que incluso ya tienen proyectos asociados, proyectos como idea de proyecto, y que nosotros los conversamos con ellos, los revisamos, y Asesoría Urbana incorporó esos posibles proyectos en la altura máxima 12 metros, porque serían proyectos habitacionales de vivienda social que estarían pensados con 12 metros. Porque pueden haber proyectos de vivienda social con 9 o con 7, pero en ese caso estaban pensados así. Y las otras dos áreas, que son las amarillas, esa grande de arriba es la que antes habíamos presentado como zona de conservación, y que hoy día, respecto a la DDU nueva, se presenta ahora como zona especial o zona de conservación, siempre que la podamos mantener, de aquí a la audiencia pública, que es el momento donde se formaliza
la propuesta, pero estamos con esa duda técnica. Y la otra zona amarilla se incorporó también por observaciones que se hicieron de la comunidad en el proceso. O sea, la propuesta varió en función de los temas que se debatieron y que se debatieron en la audiencia pública, en consejo y a través de la observación, o sea, de todos los modos en que la comunidad encontró manera de relacionarse con este proceso de discusión, y es lo que hemos querido reflejar en esta propuesta, independientemente de que pueda volver a tener ajustes, como ya les decía, porque el proceso de discusión es justamente un proceso para que esto se ajuste a partir de nuevas observaciones o nuevos planteamientos de la comunidad y que el Consejo decida si la propuesta finalmente va a quedar, o sea, si la norma va a quedar tal cual la propuesta ha sido presentada hoy día o se le hacen ajustes en función de las observaciones. Lo otro es que hemos redactado, lo revisó Jurídico, lo revisó el asesor urbano y el equipo de asesoría urbana y la SECPLA, un acuerdo de consejo que el alcalde tiene su poder para que podamos dar formalidad a este momento y que entonces el proceso que iniciamos o que retomamos hoy tenga una formalidad respecto a lo que la ley pide para los procesos de modificación y que el alcalde después va a proponer. Antes de eso, vamos a dar paso a las opiniones, palabras de los concejales. Hay dos concejales que me han pedido intervenir, concejal Soto y concejal Yuri Zúñiga. Concejal Reyes, después. Concejal Morales, concejal Barraza, concejal Buscovich. Ya, ahí estamos. Ese es el orden. Gracias, presidente. Saludar a cada uno de ustedes. Una pregunta respecto a la propuesta, aborda el tema del tratamiento de la constructividad en la ladera. En la ladera me gustaría si pueden abordar ese punto, si pueden entrar en detalle, que nos puedan explicar cuál es la propuesta puntual sobre el tratamiento de las laderas. La utilidad se ajusta porque... No, vamos a... Demos la vuelta a todos los concejales y después contestamos. La pregunta del concejal Soto es muy específica, señala cuál es la norma en materia de constructibilidad en ladera. Esa es la pregunta del concejal Soto, para claridad. Concejal Zúñiga. A ver, más que una consulta, es una opinión a los vecinos. Y obviamente con el derecho de que concede la democracia, por supuesto, le asigna. Y que es justamente, y a mí me llama mucho la atención cuando se lee no más edificios. Entonces, aquí los 10 concejales, obviamente, que no estamos de acuerdo en que se sigan construyendo edificios. Entonces, lo que yo les quiero aclarar es que 12 metros no es un edificio, ¿ah? Porque aquí se sacan dividendos políticos acusándonos que hay concejales que están de acuerdo con los edificios. Y es lo que menos queremos que se siga construyendo. Y por lo mismo, la fecha del 26 de julio, ¿cierto? Debemos aprovechar al máximo este tiempo en todas las diferencias que podamos tener. Hay diversidad de metraje y la discutiremos y llegaremos al mejor acuerdo para que todos los vecinos queden satisfechos. Obviamente que jamás vamos a llegar al 100% de que todos queden felices, pero yo quiero hacer esa aclaración, ¿ah? Porque ninguno de los concejales, menos el señor alcalde, quiere torres, qué sé yo, no sé cuánto miden las torres esas inmensas que hay en Placeres, en el Cerro Barón, en fin. No tiene nada que ver esa altura con los 12 metros o 14 metros. Ese alcalde quería aclarar eso. Gracias, Yuri. Claudio Reyes. Sí, buenos días, alcalde, buenos días, concejales, personal municipal y público en general. En términos generales, agradecer primero que nada la predisposición que tuvo la Administración en la consideración de las observaciones que gran parte del Consejo realizó. Creo que de cierta forma la apertura que tiene la Administración
a desarrollar una nueva propuesta que recoja sobre todo el tema de las alturas en los 12 metros, considerando la riqueza de expresiones que Valparaíso tiene. Pero en términos puntuales creo que quisiera hacer dos consultas, fundamentalmente a la asesoría urbana. Entiendo que los verdes medios y verdes claros, es decir, E1A y E2A, interpretan más o menos una condición de meseta y quebrada. Tanto en el polígono 1 como en el polígono 2, la zona E1A, que se ve al norte de la que se ve allá, en el fondo. ¿Por este? Ah. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este. Ya. Esta zona, parte de esta zona y esta zona, en esos sectores se reconocen quebradas, existen quebradas. Por tanto, no habría, me gustaría escuchar por parte de asesoría urbana cuál es el fundamento que en el fondo determina este gran manchón de la zona E1A. Por otro lado, en la zona amarilla, E2B, tengo una duda, porque se habla de 7 metros. Yo no sé si será condición o hay un cambio en la normativa en el tipo de agrupación que se propone, porque se determina en los objetivos del estudio normar alturas máximas sobre la continuidad. Entonces, esa zona en la práctica va a quedar como continua nomás y no aislada, y en altura solamente de 7 metros, o existe la posibilidad de que sea 7 más en aislado, como se proponía anteriormente, a 9 metros, 12 metros, porque creo que no se está cumpliendo el objetivo del estudio. Esas dos consultas, señores. Gracias, concejal Reyes. Daniel. Sí, alcalde, gracias. Mira, mis temas, más que por la zonificación, que coincido con Claudio Reyes, tiene que ver con lo previo, con lo que pasó en el periodo desde que se inició el 2111, con toda la cantidad enorme de observaciones. Entonces me gustaría saber, bueno, qué observaciones, porque me imagino que hay varias que se repiten, entonces de ese enorme número, saber cuántas son cómo se sistematiza esa información y cómo se van incorporando. Entonces, ¿qué observaciones? ¿Cuál es la metodología de incorporación de la propuesta? Justamente eso, la sistematización. Me imagino que muchas se van repitiendo y muchas están en lugares también. Entonces, decir, mira, en realidad de todas estas son estos temas los que se vieron. Definir justamente o informarnos cómo se definieron los criterios de incorporación de esas observaciones a la propuesta. Porque efectivamente, claro, aunque en estricto rigor esa parte del momento que el proceso se retrotrajo, no es, digamos, parte de este proceso, sí sería bueno como señal de justamente alcaldía ciudadana de que se absorben y bueno, algo dijo usted en la introducción, pues, de que se incorporan finalmente todas las observaciones de ya no de una parte, sino que de toda la ciudad, porque además que nos dimos cuenta también que una cosa también yo no lo tenía, que efectivamente en el debate anterior, esto que es 1/3 de la ciudad en realidad le afecta a toda la comuna, digamos. Entonces también es poder entender que las personas que viven en Playa Ancha o que viven en otros sectores también van a poder hacer observaciones con tanta pertinencia, no de si vivieran o no en el lugar. Eso luego... Bueno, sí, observaciones que yo leí por ahí, que hay cosas que aquí echo de menos, por ejemplo,
hay ciertos inmuebles de conservación histórica re importantes en el sector, en la quebrada Filippi, en la casona de la Javiera Carrera en Santos Osa, hay lugares que deberían aparecer también identificados en esta. Y también, que ahí, bueno, son cosas que son las que no hemos querido de alguna manera incorporar como discusión ahora, pero es que efectivamente esto es tan habitacional, la parte, los usos que el habitacional real, que dan ganas también de poner una cierta restricción, digamos, a lo que son los usos, grandes tiendas, grandes supermercados, grandes... O sea, ahí ahora se podrían poner muchos usos que también, pues ya, la discusión queda así como súper 7 metros, 9 metros, pero bueno, yo puedo hacer perfectamente un mega centro comercial de 7 metros parejitos, y tal vez genero mucho más impacto de poner algo de 12 pequeño, no sé. Entonces, hacia los usos, y bueno, me parece que estamos como, o sea, acá hay claramente una intención de generar una discusión más profunda y un nuevo diálogo respecto de la ciudad que queremos, así que veo que se incorpora casi la mitad del espacio, el 50%, casi el 50% o más, no sé, al ojo, es 12 metros de altura, que es una altura que efectivamente permite varios tipos de uso. Así que eso lo quería decir. Muchas gracias, Daniel. Estoy de acuerdo con las preocupaciones, particularmente la penúltima que señalaste. Concejal Vukovic. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero remitirme a una cuestión estrictamente procedimental. Como todos puedo estar errado, pero no quiero dejar de decirlo. Nosotros en la última elección dijimos vamos a retrotraer esto a un determinado punto. Y el punto era, asesor, el punto era las presentaciones al público, las audiencias. Estamos retomando desde otro punto. Por tanto, o sea, procedimentalmente no estamos haciendo lo que mayoritariamente votamos aquí. Pero como estamos con los plazos encima, yo no voy a hacer problema de esto, pero quiero dejar constancia, o sea, no me están metiendo el dedo en la boca, sino que reconozco que lo hicieron así, ya pasó, y tenemos que asentarlo, dado que tenemos los plazos que tenemos. Y que cuando llegue la hora de la votación, finalmente vamos a votar en los temas, cada una de las observaciones que se presenten o de los temas que estén planteados. Yo quiero decir, además, que creo que es obligatorio que la participación ciudadana sea efectivamente certificada por nuestra propia Secretaría Municipal en su condición de notario. Porque yo no sé si toda la población de la Villa Berlín está de acuerdo con que en continuidad efectivamente sean 7 metros de altura máxima. Y eso no me lo pueden presentar. Mira, aquí tenemos estas listas. Yo conversé con la gente que estaba juntando las listas en la puerta del supermercado del Cerro Placeres. O sea, no es los habitantes de la Villa Berlín. De hecho, después la directiva de la Junta de Vecinos vino a mi oficina y conversamos largo y tendido el tema. Entonces creo que esto tiene que... No, si es que el problema es que estamos hablando de la Villa Berlín y las firmas la están juntando en el supermercado. Y no todos los que van al supermercado son de la Villa Berlín, ni nada por el estilo. Yo por eso estoy diciendo, quiero que esa participación sea efectivamente certificada, para que tengamos... Yo no tengo problema. Si la mayoría dice, sí, efectivamente queremos que sean 7 metros, de acuerdo. Es más, si quieren que sea menos, menos, si yo no tengo drama. Pero que sea efectivamente la opinión de los vecinos. Y no de un grupito que puede no representar a la mayoría. Entonces, yo, desde el punto de vista procedimental, por eso dije,
yo estoy haciendo una observación desde el punto de vista procedimental, creo que es imperativo que esa participación ciudadana esté certificada para que tengamos la certeza y que no vaya a ser cosa que después aparezca una carta con una cantidad de vecinos diciéndonos, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto. De manera que podamos hacerlo con toda tranquilidad y que las firmas efectivamente se recojan en la población, en la villa propiamente tal y en las poblaciones propiamente tal y no en los lugares donde circula muchísima más gente. Eso quería decir solamente, alcalde. Concejal, le toca al concejal Barraza, pero concejal Morales me había pedido brevemente la palabra. Es que Iván, mira, es más pega, pero efectivamente hay una ordenanza local de participación, también hay manejo de las actas, o sea, la discusión que se generó la vez pasada, digamos, primera temporada, permitió saber eso y efectivamente vamos a estar en eso y claro, es pega, pero es bueno que apliquemos estos temas porque tiene razón, o sea, yo creo que la discusión ahora pasó a ser tema, digamos, de ciudad, así que está bien, hay que aplicar las mismas herramientas que la municipalidad tiene. Bien. Alcalde. ¿Me tomo la palabra, alcalde? Tiene autorización, Marcelo. Gracias, señor alcalde. Alcalde, muy buenos días. Me gusta la actitud que usted... No se ríe, alcalde, le estoy hablando seriamente porque ha sido un mes intenso para todos, ¿cierto?, sobre esta discusión. Y creo que hoy día hemos llegado a algún tipo de consenso, si bien, ¿cierto?, no es lo que efectivamente en algún momento tomamos acuerdo, pero se acerca mucho a lo que todos queremos. Y para tranquilidad de la gente que hoy día está aquí, ¿sí?, nosotros, y en lo particular, ¿cierto?, nunca ha estado en discusión el poder, de alguna manera, poder aprobar lo que la gente ha dicho. Eso no es así, porque aquí también se ha distorsionado un poco la información, como lo ha dicho el concejal Zúñiga, en relación a que algunos concejales estamos en la negativa, y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Por eso quiero pedir tranquilidad a la gente, que en algunos sectores de saturación nosotros efectivamente he escuchado a muchos de nosotros, ¿cierto?, decir de que no hay problema en poder profundizar en cada uno de los sectores, sobre todo, ¿cierto?, en placeres. Así es que, alcalde, vuelvo a reiterar, me gusta esta actitud, porque en las últimas reuniones nos ha costado mucho ponernos de acuerdo, y eso hay que reconocerlo. Hoy día no se tendría que votar absolutamente nada, solamente, ¿cierto?, dar inicio al proceso. También me quedan muchas dudas, no me queda claro, ¿cierto?, en esta exposición, los verdes oscuros, los verdes claros, saber los metros de superficie que hoy día, ¿cierto?, la gente de los comités de vivienda están reclamando, ¿cierto?, con justa razón, para sus viviendas sociales o sus futuros proyectos. Eso tiene que quedar absolutamente claro, ¿cierto?, cuál es la superficie. Y yo quería pedir, ¿cierto?, la posibilidad de que inmediatamente, fuera del proceso, alcalde, pudiéramos tener, ojalá sea en la comisión, rápidamente poder seguir en la presentación que aquí nos han dicho los profesionales. Para las comisiones de verdad son muy intensas, uno tiene la posibilidad, ¿cierto o no, Soto? Tiene la posibilidad de descargos también, y también, ¿cierto?, es un diálogo que se profundiza. ¿Siguen peleados? Sí, no es una conversación como la del Consejo Municipal.
Y ahí, ¿cierto?, tiene cabida también la gente que hoy día nos está acompañando y también, ¿cierto?, tiene cabida la gente que hoy día no nos está acompañando. ¿Ah? Todos. Entonces, sí, pero el presidente invita, el presidente puede invitar. Así es que yo solamente, ¿cierto?, ponerme a disposición y poder, ¿cierto?, hoy día quedar claro con una reunión para profundizar, ¿cierto?, las dudas que a lo mejor aquí no van a ser claras, digamos, no van a quedar claras. Gracias, presidente. Gracias, concejal Barraza. Concejal Ruth Cáceres. Sí, Cáceres. Gracias. Le doy las gracias a los que expusieron, pero estoy con todo lo que se ha dicho acá y lo que expusieron, considero bastante bueno porque se han tendido puentes, se han escuchado y considero que también lo que ha dicho mi colega Barraza, que ahora está de acuerdo con lo que expusieron, pero alcalde, todos sabemos que aquí se había colocado que eran 12 metros para todo, ¿ya? Y que se había justificado el tema con el tema de la vivienda, de los subsidios para la vivienda. Y vemos que aquí, en esta propuesta, se está recogiendo los 12 metros, 9 metros y 7 metros, según la morfología que tiene nuestra ciudad. Y considero que eso es lo que estamos viendo ahora y que es bueno. Espero, ahora yo no puedo decir con lo que nos ha entregado, lo importante para mí es estudiar y analizar esta propuesta y si hay alguna pregunta la haré en ese momento más adelante con asesoría urbana, pero creo que esto recoge lo que realmente quiere la ciudad de Valparaíso. Y eso es lo importante, no unas pocas personas, sino que la ciudad de Valparaíso es lo que quiere este tipo de acuerdo, que sea para toda la ciudad. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Vamos a dar paso a responder algunas preguntas. Le pediría, vamos en el orden que se hicieron, le pediría a asesoría urbana, Miguel, Carolina, Leticia. Hay dos preguntas de dimensión técnica, Leticia, dos que tiene que ver una que hizo el concejal Soto, vinculada a la constructibilidad en ladera, esa fue la primera, y después las dos observaciones que hace el concejal Reyes, son las... Luego le pediría a la secretaria de Planificación que pudiese abordar las observaciones que planteó el concejal Morales, particularmente aquellas que guardan relación con lo del... que no, en estricto rigor no fueron observaciones, pero las observaciones que se realizaron, cómo se recogieron, cuál fue el criterio, cuántas fueron, para que tener clara esa información. Quizás también alguien de asesoría urbana pudiese, otra preocupación que planteó Daniel, vinculada, que pareciera ser que hay algunos inmuebles de conservación histórica, como por ejemplo el sector de Filippi, que no estarían contemplados, entonces que pudiésemos conversar sobre eso. Y yo después me voy a intentar despejar algunas cuestiones vinculadas a lo que planteó concejal Vukovic, al tema de qué tanto o no lo que estamos haciendo respeta lo que el Consejo resolvió, porque ahí hay una cuestión de carácter normativo legal que hay que cuidar, y otras cosas vinculadas a la preocupación del concejal Barraza, particularmente en el tema de los comités de vivienda y cómo la propuesta dialoga precisamente con esa demanda que el concejal tiene justa preocupación de plantear. Eso, vamos despejando cosas, así que por favor, adelante. Ahí está. Un poco para explicar el término constructibilidad, este es un parámetro que no estaba en el plan regulador original, en todas las zonas, ¿ya? Pero siempre tiende a ser un resultado un poco de la altura que yo permito, pero al mismo tiempo de si dejo o no dejo patio dentro de la casa, ¿ya?
Entonces, por un lado tenemos la altura que nos va a resguardar la morfología, pero por otro lado, si yo le doy cierta altura más o menos y voy manteniendo un patio, ya me va a permitir entonces también ser concordante con esa altura que estoy manteniendo. Bajo ese precepto le dimos más constructibilidad, obviamente, a la zona donde le estábamos dando más altura, ¿ya? Y un poco también para responder la aprehensión de Claudio por las zonas de allá, nosotros teníamos como dos visiones. Por un lado, actualizar la E1, que antiguamente era como la intensidad de uso, ¿ya? Y por otro lado, las morfologías urbanas. En ese sentido, la zona, o sea, hicimos un mix, ¿ya? Podían responder específicamente al patrón de asentamiento estar alto, pero había quebradas, que es el lado de allá, que están tan consolidadas, ¿ya? Que están tan atomizadas, que no permiten construir esta altura por la vialidad que tienen, mayor altura de los 12. Y en ese sentido las asimilamos de alguna manera a la de 9 metros. ¿Ya? Esa fue la razón de la quebrada. A lo que dice el concejal Soto, efectivamente nosotros reconocemos, por lo tanto, con esa mayor constructibilidad de la zona de 2, estamos tratando de reconocer todas las laderas donde no está tan consolidado y donde efectivamente se puede acceder a los 12 metros y plantear más pisos. Pero obviamente siempre la constructibilidad resguarda de que también haya áreas libres abajo, que no sea esto como un... Claro, que haya patios en el fondo. Sí. Eso, básicamente, yo creo que está bien coherente las constructibilidades con las alturas y después podríamos quizás cuando los invitamos a todos, por supuesto, a asesoría urbana, hacer un ejercicio específico. Cuando uno dice, por ejemplo, constructibilidad 1, que nosotros estamos fijando 0,8, 0,9, se entiende que si mi terreno son 200 metros y yo puedo construir 2 pisos, por ejemplo, por los metros, voy a poder repartirme en 2 pisos, o sea, repetir los mismos 200 metros, 100 abajo, 100 arriba. Eso es más o menos para que entendamos lo que es constructibilidad. ¿Sí? ¿Sí? Consulta, lo voy a ejemplificar. La quebrada. Aquí está el corredor de las aguas naturales. Ajá. ¿Ya? De ahí la normativa dice 5 metros, 12 metros que se puede construir. No, en este momento dice 50. ¿50? Sí, al premval. Lamentablemente nos faltó, que es súper importante en esta presentación, pero se las vamos a mandar también, una lámina donde se representa una norma que ya está vigente, que es la del premval. Ya, pero ¿ese cuánto es? Son 50 metros a cada lado de la quebrada. Ya. Y eso no se... Ya, sí. No, sí, está bien. Sí. Ya, entonces, desde esos 50 metros podemos construir hasta 12 pisos en la mayoría de las laderas. Independientemente de lo que sea la realidad de la meseta. Sí, eso es lo que quiero decir. Y en la meseta optamos por la altura más baja para resguardar de alguna manera porque es la que está más atomizada y la calle, las calles más angostas también. ¿Ya? Okay. Más consolidado. Yo no sé si No, a propósito, Leticia, del premval, las vías que están grabadas también dentro de Sí, también de alguna manera están en este momento impidiendo que se construyan en las quebradas, que son la vía que va, porque también estaba la consulta de los vecinos por la quebrada Jaime, pero no la quisimos poner como área verde porque tiene una tremenda área de restricción del premval y además tiene una calle que es la del Vergel, que para el incendio, para poder construir arriba, se desvió esta calle por la quebrada, entonces ya es imposible en esa franja construir. Y ahí por eso les dejamos debiendo el plano donde están todas las quebradas ya resguardadas. Sobre lo que preguntaba el concejal Morales, sobre los eventuales inmuebles de conservación que falten, eso es importante. Mira, respecto de, creo que es una apreciación por ahora, ¿cierto? Yo creo que vimos algunas observaciones que se hicieron en el proceso anterior, o sea, en ese proceso, y algunas iban directamente proponiendo algunos inmuebles de conservación histórica. Y tenemos ahí dos factores. Uno es el factor tiempo. Evidentemente tenemos una cantidad de inmuebles valiosísimos, no solo acá, sino que fuera del área de estudio. Hay muchos más de los que podemos proponer, pero hay un tema metodológico que debemos, digamos, ser responsables en lograr cumplir los objetivos, por ahora. Si eso, que es una observación,
porque también hay observaciones por el otro lado, en contrario, de inmuebles de conservación histórica que no se quieren, que sean no propuestos, digamos, que se quieren sacar. Por lo tanto, estimamos que ambos lados, digamos, sean producto del proceso de participación reglamentario, digamos, o sea, que si salen de nuevo y será, digamos, decisión de este Consejo, decir si se acogen o no como observación y integramos. Ahora, no obstante eso, insisto, hay muchos inmuebles de conservación histórica que quisiéramos proponer ahora, pero debemos ser responsables respecto de si logramos o no las tareas en el tiempo que tenemos de postergación de permiso. Gracias. Tania, el tema de las observaciones. ¿Cuál era, Claudio? ¿La puedes repetir? Efectivamente, la altura máxima sería esa, la altura de la continuidad, digamos. No se produciría el efecto continuidad y edificación aislada sobre la continuidad. Pero en la E2B, en la E2B. Pero en ese caso queda como sistema de agrupamiento solamente continuo y ya se elimina aislado. Coincide, ¿no es cierto? Coincide. Es que a eso me refiero, si habrá algún problema posterior en la presentación definitiva a la Ceremi. Sí. Continuidad es la máxima, por lo tanto yo todavía dentro de esa zona podría tener una continuidad de 4 metros y proponer aislado sobre eso llegando a los 7. Por eso no se elimina todavía el concepto de aislado. Y además, dependiendo de la morfología, a veces puede ser solo aislado hasta 7. O sea, no es que yo no veo una contradicción en normativa de que nosotros lo pongamos como la máxima que en aislado que continuo, porque como los sistemas son elegibles, están como todos ahí, son en el fondo del caso a caso. Para complementar, la norma propone los 3 sistemas de agrupamiento. Gracias. Tania, ¿observaciones? Sí, sobre las observaciones, Asesoría Urbana construyó un informe técnico que está procesado el material y en función de ese análisis, más todas las discusiones que se fueron teniendo, fue que construimos esta propuesta que en general tenía muchas observaciones formales que eran repetitivas en algunos temas y en contenidos diferentes. Del total aproximadamente 11 eran como los temas distinguibles o el tipo de cuestión que se ponía en discusión. Una de ellas era el área verde. Otra muy recurrente y repetitiva era la de los metros. Habían muchas observaciones por 12 metros y muchas por 7 metros. Proporcionalmente eran parecidas las cantidades. Por eso también la propuesta que se presenta. Y se incorporó lo que, como decía Carolina, se alcanzó a incorporar porque también cada observación requiere un sustento metodológico para ser incorporado. Entonces no podemos incorporar en la propuesta algo que todavía no tengamos resuelto metodológicamente o que Asesoría Urbana no pueda sostener en términos técnicos para ser presentado ahora, pero independientemente de eso, en el proceso que se abre, eso continúa vigente. O sea, si hay una observación que se hizo y se quiere reponer, se plantea rápido y se puede trabajar y ver cómo se incorpora en este nuevo proceso de trabajo. Gracias. Dos cuestiones. Una, que está un poco lo que planteaba el concejal Barraza, que fue también un tema que plantearon todos los concejales, creo que sin distinción, que en el debate uno de los elementos que se instaló como cuestión fundamental fue de qué manera esta modificación que se estaba proponiendo el plan regulador dialogaba con quizás la prioridad 1 o una de las prioridades más importantes, de entre las 3 más importantes de la ciudad, que tenía que ver con el déficit de vivienda que tenemos en Valparaíso. Se dio una discusión bastante acalorada sobre ese tema en particular. Creo que hubo una discusión técnica que vamos a tener que ser capaces de precisar, porque cada quien aquí dijo lo que le pareció respecto a los subsidios para acá, subsidios para allá. Hay mucha información que se entregó, que se afirmó que era falsa, que era errónea, que llevó a confusión. De tal manera de que también creo yo que
otra cosa que se dio respecto al tema de la vivienda es que se planteó como una cuestión, digamos, completamente intrínsecamente vinculada a una determinada norma de altura a la construcción de viviendas en particular. En estricto rigor, en toda esta zona uno podría construir viviendas sociales, en cualquier lugar. Naturalmente, hay diferencias en cuanto que en algunos lugares la construcción de viviendas tendrá tal altura, otras tal altura, otras tal altura. Como ustedes bien saben, el catálogo de viviendas sociales que cuenta el Estado de Chile va desde un piso a 5 o 6 pisos, de tal manera de que se planteó esa discusión. Hubo también un actor que con mucha fuerza planteó también este tema, que fueron los distintos comités de vivienda que participaron incluso en el Consejo. Yo creo que fue súper saludable que ellos aparecieran, ¿no? como actor, con voz propia, con preocupación propia. Contarles que yo creo que más o menos saben, no solamente tenemos el problema de la vivienda en Valparaíso en términos muy sencillos. Uno podría señalar de que podría entenderse de dos perspectivas. Por una parte, tenemos un grupo de vecinos y vecinas que buscan resolver su problema habitacional a partir, por ejemplo, por decirlo así, la modalidad toma de terreno. Y por tanto tenemos un conjunto de campamentos que hoy día están en un proceso, y ahí la Municipalidad del Paraíso ha hecho un esfuerzo importante de acompañarlo, en un proceso de regularización. En algunos casos es más fácil cuando se trata de un terreno municipal o en su defecto un terreno del Estado a través del Servi u otra institución pública. En otros casos es más difícil cuando se trata de un privado. Tenemos un grupo importante de dirigentes con los cuales, en campamentos, con los cuales la alcaldía, particularmente el Departamento de Vivienda que encabeza Carla Meyer, que está por ahí, está trabajando hace un buen tiempo. Pero luego tenemos otra realidad, que son la de los comités de vivienda de Valparaíso, que son alrededor de 30 comités de vivienda. Ahí es distinto. Los comités de vivienda lo que están haciendo es básicamente esperando que el Estado resuelva el déficit de vivienda a través de determinados proyectos. Muchos de ellos tienen subsidios en mano, pero no tienen proyectos. Y lo dramático, porque además se dijo muchas cosas durante ese tiempo, lo dramático es que hoy día no existen más allá de dos proyectos, si mal no me equivoco, lo puedo corregir posteriormente, que buscan resolver ese problema. Uno, que es el que está en Playa Ancha, que está fuera del área de objeto de la modificación, que es el que está trabajando la municipalidad como eje municipal, que son los 45 casas o dúplex, departamentos, uno de 7,5 y otro de 12 metros, que busca resolver el problema de vivienda que tienen los vecinos de Puertas Negras, que fueron atacados por el incendio del año pasado, cuyo proceso de construcción debiese comenzar en las próximas semanas, en los próximos meses, y luego, que también está fuera de la zona objeto de la regulación, el gobierno regional hace poco adquirió un terreno en Placilla, donde se va a emplazar un proyecto de vivienda habitacional, pero no hay proyecto todavía. O sea, es un terreno, pero no hay proyectos. O sea, por lo menos a la Dirección de Obras Municipales no hay proyectos ingresados. Ninguno. Salvo el nuestro. No hay ningún otro proyecto de vivienda social. Para que seamos súper claros con eso. Lo otro son ideas, buenas intenciones. Naturalmente. Entonces, la preocupación que plantearon los concejales, que yo comparto completamente, y yo creo que también lo conversamos posteriormente con varios miembros del Consejo Municipal, yo creo de que tanto la administración como los concejales no solamente están preocupados de que tengamos una norma de altura que limite las construcciones, sino que también todos, de manera común, y no solamente algunos, están preocupados también de resolver el problema habitacional de Valparaíso. Entonces, lo que tratamos de hacer con la propuesta es precisamente reconocer, dialogar, contemplar, incluir con esta norma de constructibilidad de 12 metros, en parte también esa visión, ¿no? que estuvo presente a propósito de la cuestión de vivienda que planteó el concejal Barraza. Nosotros debiésemos tener listo o afinado ya, y eso lo podemos poner a disposición, un informe que está trabajando el Departamento de Vivienda, que tiene que ver con cuántos metros cuadrados dentro de la propuesta, o sea, en toda la ciudad se puede construir, en todo este ámbito se puede construir vivienda, en todo este territorio se pueden construir viviendas. En cuántas caberían los 12 metros, ¿no? ¿Cuántas caberían particularmente en la zona que se regula con 12 metros? Esa información la estamos trabajando
y debiésemos afinarla para que los concejales la conozcan, ¿no? Sabemos que esa ha sido una preocupación que ustedes plantearon permanentemente y creemos que hay un par de terrenos en los cuales se podría trabajar proyectos de 12 metros que están contemplados en la propuesta y que no se ven afectados por una norma de carácter inferior. Eso respecto al tema de la vivienda lo podemos compartir, no hay ningún problema. Yo ahí pediría que ya sea Carla por iniciativa nuestra o bien dentro del marco de la misma Comisión de Desarrollo Urbano, se puede invitar a la encargada de vivienda de tal manera de que podamos dar esta discusión y despejar ese tema, ¿no? Que le preocupó a todo el Consejo. Tengo otro tema, pero... Sí, no, y para complementar, es que justamente ya con Carla nos coordinamos para realizar una Comisión de Desarrollo Urbano a la brevedad. Excelente. Así que eso está ya andando, señor alcalde. Gracias, Claudio. Ya. Alcalde, y que se pueda invitar también al representante de Serviu para que podamos tener ahí todos los elementos. Sí, y también fuera de lo que es la vivienda social, hacia lo que es la vivienda privada, tampoco, yo le recuerdo, hice las averiguaciones, tampoco han ingresado ningún proyecto de 4 pisos privados, para tranquilidad de la otra persona que van a pensar que una vez que hay 50% de 12 metros van a correr, no hay tampoco... Sí. Esta también es una aclaración importante que hace el concejal Morales. Ya. Y lo otro que tiene que ver con lo que planteó Buscovich, ¿no? Vinculada a la cuestión de la participación. A ver, yo creo, concejal, que acá hay que hacer dos distingos, ¿no? Yo creo que en sus palabras usted confundió un poco los temas. Una cosa es que el proceso que está regulado en el marco de la ley y la ordenanza de urbanismo y construcción, que es el 2111, cumpla con con todos los requisitos en materia de participación que la ley mandata. Eso tiene que ver tanto con las audiencias públicas, con la información al Consejo, como también el rol que cumple el COSOC. Y eso hay que hacerlo como corresponde, con todas las certificaciones necesarias de los ministros de fe que tiene la municipalidad, corregir los errores de forma que se pueden haber cometido en esas audiencias. Esa es una cosa. Otra cosa, y ahí quizás tengamos una diferencia más política, es cómo entendemos la participación y si a usted le parece o no que la propuesta de juntar firmas de los vecinos de Villa Berlín o del sector de Placeres es legítima o no es legítima. Pero esa es una iniciativa que yo valoro, que yo reconozco y que creo que es súper bueno que los vecinos se organicen, independiente de cuál sea el instrumento que tomen, para expresar lo que sienten. Ahora, lo que informen a los vecinos del sector es ya una responsabilidad de los mismos dirigentes, ¿no? Yo conozco a buena parte de los dirigentes que están trabajando este tema y me parece gente que es completamente seria y que no va a andar estafando a la gente cuando le va a pedir el apoyo a una u otra cosa. Entonces, yo creo que esa ya es una diferencia que quizás usted tenga con los dirigentes del sector respecto a cómo hacen las cosas, pero al menos en lo que a mí me respecta, como alcalde y como presidente del Consejo, vamos a tomar todos los resguardos necesarios para que la participación dentro del marco del 2111 no sea materia de discusión, particularmente en cuanto a que no se cumplieron algunas etapas y por tanto se podría objetar la propuesta, ¿no? Cuánta gente llegue ya es otra cosa. Eso tendrá que ver con la capacidad de convocatoria que tenga el proceso, que tiene capacidad de convocatoria, hay mucho interés, pero al menos en lo que respecta a la forma vamos a cumplir con todo lo que sea necesario para resguardar precisamente la formalidad del proceso. Ojalá que así como los vecinos que hoy día se encuentran presentes de Esperanza, de Placeres, de Barón, se organizan, defienden a sus barrios, levantan pancartas, se enfrentan con las inmobiliarias, así como los comités de vivienda vienen, demandan hablar con el alcalde, plantean sus observaciones, van a la prensa, juntan firmas, plantean observaciones. Ojalá que la gente haga eso, ojalá que la gente cada vez más haga eso. Si el proceso hay que llenarlo de vida, hay que llenarlo de rostros, ¿no? Los instrumentos de planificación tienen que expresar, yo creo que ese es el gran espíritu que a todos los concejales los inspiran en cada, miren que estoy hablando bonito, que los inspiran en cada una de sus palabras, es precisamente que la comunidad se vea reflejada, no una parte de la comunidad, sino que toda la comunidad se vea reflejada en los instrumentos de planificación, ¿no? Como también las consideraciones técnicas, como también la visión de ciudad que tenemos en Valparaíso. Entonces, yo creo que hay que distinguir los planos. Y lo tercero, y con esto termino, que tiene que ver con la cuestión de qué tan ajustado o no a lo que resolvió el Consejo está lo que se está haciendo.
Y eso es importante despejarlo desde ya. A nuestro juicio, lo que estamos haciendo está ajustado a la ley y está ajustado a la ordenanza de urbanismo y construcción. Además, también la presentación de hoy, yo les quiero proponer también un acuerdo precisamente para salvar el problema que se podría eventualmente tener lugar. Además, esta forma de enfrentar el proceso la pimponeamos con Serviu, ¿no? con tanto la con MIMBU, perdón, gracias Claudio, con MIMBU, con las autoridades políticas y administrativas del MIMBU, porque en estricto rigor esto de retrotraer en la ley y en la ordenanza no existe. No existe, ¿no? Entonces, para evitar tener un problema, para que yo no creo que ninguno de los que estamos en esta sala va a tener, estoy convencido de eso, va a tener esa, pero quizá algún ingenioso fuera de esta sala quiera hacer caer el proceso, lo que nosotros les queríamos proponer, respetando la voluntad del Consejo Municipal, el siguiente acuerdo. Acuerdo que fue visado por la Secretaría de Planificación, por Asesoría Urbana y por el director de Ciencia Jurídica, Nicolás Guzmán, que no pudo venir hoy día porque se encontraba en una situación personal compleja y por tanto lo excuso ante los concejales. ¿Cuál es la propuesta de acuerdo? Les pido atención, ¿ya? Aprobar, dar inicio al proceso de información a los vecinos, especialmente a los afectados por esta propuesta, acerca de las principales características de la modificación parcial al plan regulador y sus efectos, así como de los criterios adoptados respecto de cada uno de los contenidos de la modificación al plan regulador comunal señalados en el artículo 2110 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Lo anterior en el marco del denominado, abro comillas, estudio de identificación de recursos de valor patrimonial cultural en sectores altos Cerro del Paraíso, que fue lo que presentó Miguel y Carolina y Leticia. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 2111 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. El presente acuerdo se toma en cumplimiento del acuerdo número 26 del Consejo Municipal adoptado en la cuarta sesión ordinaria de 1 de febrero de 2018. Termino. El Consejo Municipal faculta directamente al Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad del Paraíso, adscrito a la Secretaría de Planificación Comunal, para que informe y dé cumplimiento a los actos, publicaciones, audiencias, exhibiciones, exposiciones, citaciones, consultas y en general realice todas las actuaciones comprendidas en el artículo 2111 de la Ordenanza de Urbanismo y Construcción. Este es un acuerdo, esta es una redacción que, como yo les he comentado, fue construida en conjunto Asesoría Urbana, SECPLAC y DAG para precisamente resguardar cualquier tipo de problema que podría dar lugar a este acuerdo que en estricto rigor no existe en la ley, que es retrotraer un proceso, ¿no? Y que recoge de manera muy clara en su párrafo segundo la voluntad política del Consejo Municipal de decir que las cosas había que partirlas de nuevo por las consideraciones, eso ya más político, no, por las consideraciones que en definitiva los concejales hicieron ver en la respectiva votación. De tal manera de que no tendríamos un problema bajo ningún respecto para poder iniciar el proceso y por tanto facultar a Asesoría Urbana para que, por ejemplo, concretamente, envíe las cartas certificadas a los vecinos que dan lugar a las audiencias públicas donde se presenta la propuesta y dar vamos al proceso y posteriormente pasar a la segunda audiencia pública y posteriormente al COSOC y así sucesivamente hasta llegar el día de la votación. Eso es lo que en definitiva estamos haciendo, facultando a la Asesoría Urbana para que pueda hacer su pega. Eso, de parte nuestra. Carlos Van. Solo ciertas dudas, alcalde. Hay ciertos dichos que usted dice que no existen, por ejemplo el hecho de retrotraer. Y esto se ha repetido en varias municipalidades, entonces la verdad es que no me calza con lo que usted dice, con lo que sucede en la práctica, primero. Segundo, creo que es innecesario, el proceso ya está caminando. El 2111 no señala, uno lo puede leer, y voy a leer solamente el inciso primero. No señala lo de la aprobación que hizo usted. 2111. El procedimiento para elaboración y aprobación de los planes reguladores comunales se regirá por lo dispuesto en los incisos siguientes. El proyecto de plan regulador comunal
será preparado por la municipalidad respectiva. Elaborado el proyecto, el Consejo, antes de iniciar su discusión, deberá, y ahí viene con la etapa de información a los vecinos, publicaciones en el diario, etcétera. Entonces, yo creo, alcalde, que aquí lo que estamos haciendo es, primero, no es cierto el hecho de que no se haya hecho en otros municipios retrotraer. Sí ha pasado. Sí ha pasado, pero usted dice que eso no existe. Yo estoy diciendo que en estricto rigor la norma no lo reconoce y que la sugerencia que nos hizo, perdón, Carlos, para ser claro con lo que dije, porque después andas diciendo en la prensa que nosotros hacemos cambio de actas y cosas así. Entonces quiero ser súper claro. Pero eso salió acá. No, eso no pasó. Bueno, lo que yo te quiero decir, está, Carlos, es que... No es algo que yo haya hecho, Carlos, ¿puedo terminar? acta. Para que Sí, después... que estoy hablando yo. Sí, pero es que te quiero decir lo que dije. Por recomendación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿Dónde está de esa las recomendación? autoridades, bueno, pueden posteriormente las autoridades a las cuales te he hecho mención hacer referencia a esto, ellos nos han sugerido construir un tipo de acuerdo de estas características precisamente para resguardar la legalidad del proceso, que yo me imagino que es lo que te interesa. Eso es. ¿Cierto? Ya, Justamente. estamos bien. Es que entonces, alcalde, nosotros votamos retrotraer el proceso no porque hayamos querido, si fue una recomendación técnica. ¿Y para qué íbamos a volver para atrás? Si esto lo votamos en base a una recomendación técnica, entonces ahora vamos a votar algo. El proceso está, nosotros retrotraímos hasta donde se nos recomendó técnicamente por los profesionales del área. Se hizo. Ahora se nos dice, ¿sabe que tenemos que votar? No está estipulado en la ordenanza. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es continuar. ¿Qué hable, don Miguel? ¿Pueden aclarar el punto del concejal Banen para evitar cualquier problema? Bueno, yo estimo que, primero que nada, hoy día no hay votación, punto uno. Pero lo que sí me hace ruido, digamos, es que este acto, esta reunión con el Consejo, ¿no es cierto?, esta sesión hay que legitimarla, por decirlo así. Hay que legitimarla. ¿Y cómo se legitima una sesión de Consejo a través de un acuerdo? Porque si no tendría objeto. Justamente para, no sé si la palabra, es que las palabras no son, digo yo, enrielar el proceso. No. Es importante que esta sesión de consejo se legitime, digamos, y de aquí seguimos para adelante. Ese es mi... De alguna forma. La reacción no estoy seguro, pero es importante. Alcalde. Estamos claros, pero sí. Alcalde. Pero estamos claros, ya lo dijo. Ya. Primero para, de alguna manera, lo que se planteó en el acuerdo anterior de retrotraer fue básicamente atendiendo la sugerencia y la opinión de asesoría urbana. Por lo tanto, yo no podría aceptar la afirmación de que ese proceso no corresponde, porque si no tendríamos ahí otro lío, ya desde el punto de vista administrativo, alcalde. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos con las afirmaciones, porque también afecta al proceso, potencialmente podría afectar al proceso. Entiendo la lógica de lo que usted está planteando, también entiendo el espíritu de lo que está, y comparto absolutamente la intervención de mi colega Carlos Banner. Sin embargo, hay un bien superior, y entiendo que con el afán de darle continuidad a este proceso, y que el acuerdo en sí lo único que hace es ratificar un procedimiento respecto a lo que dice el 2111, yo creo que no habría ningún problema en tomar eso para ratificar dicho proceso, porque aquí no lo estamos manifestando en los temas de fondo. ¿Cómo? Por lo tanto, uno tiene que recoger la observación, como le dice Carlos, del asesor urbano, que nos está pidiendo poder hacer el acto administrativo de respaldar, ratificar desde el Consejo Municipal el acto de los procedimientos establecidos en el 2111. Eso es, no es nada más que eso. Aquí no hay materia de fondos y discusión. Por lo tanto, en ese sentido y en ese espíritu, alcalde, obviamente va a contar con la votación para eso.
Bueno, si quieren más explicación... No, pero alcalde, si ya votemos, votemos. Si ya... ¿Quieren más explicación o no? Pero Porque- alcalde, Ya. no es necesario. Ya, gracias, porque... Es que después me andan diciendo que ando modificando las cosas, entonces Alcalde, vamos Bueno, en la es tu línea... opinión, es tu opinión. Entonces voy a repetir, Vamos en la línea. voy a repetir por qué, porque el administrador y control con Eric me hacen una observación muy breve que tiene que ver con en vez de, yo decía, ¿cuál es la propuesta de acuerdo? Aprobar, espérenme un rato, para ser preciso y para no cometer error. A ver, ¿pueden venir, por favor? Ya, es agregar básicamente una palabra para efectos de... Realmente, puede ser redundante, pero que al inicio, esta es la propuesta de acuerdo, aprobar, dar inicio al proceso de información y aprobación, porque eso es lo que estamos haciendo, es aprobar un plan regulado, una modificación. Vuelvo a repetir, aprobar, dar inicio al proceso de información y aprobación, aprobar, dar inicio al proceso de información de los vecinos, especialmente afectados de la propuesta, acerca de las principales características de la modificación parcial al plan regulador comunal y de sus efectos, así como de los criterios adoptados respecto de cada uno de los contenidos, estoy repitiendo el acuerdo, contenidos de la modificación al plan regulador comunal señalado en el artículo 2.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Lo anterior en el marco del denominado Estudio de Identificación de Recursos de Valor Patrimonial Cultural en Sectores Altos Cerro de Valparaíso, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. El presente acuerdo se toma en cumplimiento del acuerdo número 26 del Consejo Municipal adoptado en la cuarta sesión ordinaria de fecha 1 de febrero de 2018. El Consejo Municipal faculta directamente al Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad del Paraíso, adscrito a la Secretaría de Planificación Comunal, ha jugado también un rol importante. Creo de que esa comisión tiene que seguir jugando un rol en lo que viene. Qué bueno que se hayan puesto ya de acuerdo con Carla Meyer, de tal manera de poder resolver uno de los aspectos que preocupa a los concejales que tiene que ver con la vivienda. Como yo les dije, el esfuerzo que hicimos en este proceso son dos. En primer lugar, aunque a algunos les parezca lo contrario y dejen la cuestión instalada, es resguardar la legalidad del proceso. Es resguardar la legalidad del proceso y esta propuesta, y quiero ser sumamente claro para que quede en acta, esta propuesta de acuerdo no borra lo que el Consejo Municipal resolvió anteriormente, sino que más bien le da viabilidad jurídica y técnica. Si no tomábamos este acuerdo, a diferencia de lo que propone el concejal Buscovich, podríamos haber tenido un problema. Estamos haciendo todo lo que le preocupa, al revés. Estamos aquí dándole viabilidad jurídica y técnica precisamente al acuerdo del Consejo Municipal, que no fue lo suficientemente completo para resguardar la legalidad del proceso. Y en segundo lugar, lo que estamos haciendo además es buscar recoger precisamente la opinión de toda la comunidad, de los vecinos que han luchado contra las inmobiliarias, de los vecinos que están preocupados por la cuestión de la vivienda y de los mismos concejales respecto a una nueva norma de altura que limite de una vez por todas las construcciones en Valparaíso. Ese es el espíritu y ojalá que en estas semanas que tenemos por delante sea eso lo que nos guíe y no otra cosa. Creo que al menos como alcalde cuenten los concejales y las concejalas con la absoluta garantía de que el proceso se va a realizar de esa forma. Que tengan, Claudio, que tengan todo buenas tardes. Sí, lo último, ojalá tener el lunes a más tardar el tema del calendario, porque es fundamental que una parte del proceso administrativo tenerlo claro. Lo podemos ver en la Comisión de Desarrollo Urbano, en la que podamos tener.
El calendario no se presentó porque teníamos un problema con la fecha del COSOC, entendía. Es más bien un detalle, es una cuestión muy específico, pero lo podemos ver en tu comisión y lo avisamos ahí. ¿Ya? Ah, ok. Ya. Se cierra la sesión. Gracias, concejales.